Le aprecio mucho a Martí Batres, quien es aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México. Ya hemos hablado con Mario Delgado, ayer con Ricardo Monreal, hoy contigo, Martí, y mañana con Claudia Sheinbaum. Y así habremos cerrado el ciclo de los 4 precandidatos de Morena a gobernar la Ciudad de México, en donde yo he dicho que por primera vez está en riesgo que el PRD desde 1997 pierda este santuario, que es la Ciudad de México. Buenas tardes, gracias por venir. Joaquín, buenas tardes. Yo diría una observación formal. Sí. Todavía no hay un proceso para definir precandidaturas o candidaturas. Vamos a elegir a un coordinador de organización en la Ciudad de México. Es una etapa previa, es una etapa más política. Ya después iremos a la otra fase. Y en efecto, tienes razón. La Ciudad de México ya no quiere que el PRD siga gobernando. Esa es mi impresión. Se cumplió un ciclo y este cambio se da sobre todo con el surgimiento de Morena. De hecho, ya en el 2015 ganó Morena la Ciudad de México. En su primera aparición electoral ganó Morena la Ciudad de México. 2016 volvió a triunfar en la Ciudad de México. Ahora mantiene, según estudios de opinión, una primacía, un liderazgo fuerte en la ciudad. Yo creo que se va a dar un cambio. Y esto tiene que ver con el hecho de que el PRD dejó de representar las grandes causas de la ciudadanía, de la gente, de nuestra gran urbe. Yo creo que hay un punto de partida cuando el PRD pues se quedó como el PAN, porque vamos, a ver, el PAN y el PRI nunca han tenido presencia en la Ciudad de México, ¿sí? Vamos a recordar que en 2006 el PRI hizo candidata a Beatriz Paredes y la repitió en el 12. Sí, así es. Que el PAN en 2006 recurrió a un senador que era por el PRD, Demetrio Sodi, para hacerlo su candidato. Sí. Y en 2012 a la señora Isabel Miranda de igual, es decir, no han creado cuadros competitivos. Pero el PRD tampoco, porque el PRD se fue con un no militante en 2012, que es Miguel Mancera. Pues tenía varias opciones, tomó esa decisión en su momento. Bueno, pero el PRD. Esa fue la decisión que tomó, después de haber tenido personajes como el ingeniero Cárdenas en el 97, el mismo Andrés Manuel en el 2000. Sí, sí. Sí, incluso te voy a decir, en el 2006 hubo varios que desde el PRD participamos, pero bueno, tomó esa decisión. Habrá que hacer el balance después. Un poco el criterio era que era un ciudadano, que no era un político, en fin. Pero bueno, ya los años posteriores nos mostraron un fuerte desapego al ejercicio de gobierno por parte de quien quedó al frente del gobierno de la Ciudad de México. Habrá que hacer el balance, pero ya esta parte ya no se sintió como una continuidad de los procesos que se estaban dando anteriormente. Además hubo un factor que fue determinante. En el 2006 la victoria de Marcelo Ebrard pasa por el impulso de Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia, lo mismo que la de 2012 Miguel Mancera pasa por el impulso de López Obrador candidato a la presidencia. Sí, así es. Digo, porque no lo podemos separar. No, en ambos casos. Sí, en ambos casos. Y obviamente tú quieres que en el año que viene ocurra lo mismo, pero ya con un candidato de Morena. Sí, y con mayor definición. Yo hago este balance histórico. A ver. Creo que 1997, hace 20 años, abre un nuevo episodio, una nueva era en la Ciudad de México. Se elige al primer gobernante por voto, por primera vez en la historia. Antes lo designaba el presidente y ahora... Bueno, al principio del siglo pasado también los eligieron en algún momento, pero vamos. Pero solo el jefe de gobierno... Pero solo a los alcaldes, solo a los presidentes municipales. El jefe de gobierno de la Ciudad de México era un integrante del gabinete. Así es, era el jefe del departamento del Distrito Federal. El jefe del departamento del Distrito Federal. Al principio había 3 departamentos, donde yo recuerdo, sí. Aún con Echeverría había 3 departamentos. Bueno, con Díaz Ordaz, de Asuntos Agrarios y Colonización, Turismo y Distrito Federal. Sí, que eran como secretarías, pero menores. Sí, pero integrantes del gabinete. Formaban parte del gabinete. Sí, y la designación directa del presidente. Por eso no tiene presencia el PRI, pero yo nunca me he quedado claro por qué el PAN. Alguna vez me dijo a mí Carlos Castillo Peraza hace muchos años, no, hombre, Joaquín me dijo, en Mérida hay más militantes panistas que acá en el Distrito Federal. Y era cierto. Es que la Ciudad de México es muy avanzada y el PAN es demasiado reaccionario.
Entonces, es muy conservador. Sí, pero eso no quiere decir... Ese es un dato importante. Sí, sí, es un dato importante, pero eso no disculpa ni al PRI ni al PAN de no tener candidatos competitivos. Pues a lo mejor no han generado los cuadros. No. Y también, por otro lado, les ha sido muy difícil encontrar una empatía con la gente en la Ciudad de México. La ciudadanía de la Ciudad de México es más informada, es más crítica, es más participativa, es más progresista. Y ha habido muchos procesos de organización en la ciudad. ¿Te acuerdas de aquel libro de Carlos Monsiváis, Crónicas de una sociedad que se organiza? Sí, sí. Habla ahí de la organización de los temblores del 85, los universitarios, los maestros, muchos procesos que han ocurrido en la ciudad y son la base del triunfo que tiene la izquierda en el 97 y ahora de alguna manera son la base, en buen sentido, de Morena en la Ciudad de México. Y también Martí, estoy hablando con Martí Batres, aspirante a la candidatura del gobierno de la Ciudad de México. Déjame resumirlo así. También es cierto que el PRD creó estructuras sociales que le han servido en el momento electoral. ¿Al PRD dices? Sí, al PRD en su momento, y que ahora parte las tiene Morena. O por lo menos se las reconocen a López Obrador. De manera distinta, ¿no? Una de las fuertes virtudes de Morena es que ha generado una organización muy ciudadana y tiene una gran cantidad de militantes voluntarios, mucho más que otras fuerzas políticas. Entonces la identificación con Morena es muy natural. Ganamos en el 2015 sin tener un solo diputado local, un solo diputado federal, un solo gobierno delegacional, sin estar en el gobierno de la ciudad, es decir, cero aparato. Y apenas obteníamos el registro. Pero tenía un factor, López Obrador. Claro, ese es el factor número uno. Bueno, sí. Ese es el factor número uno. Obviamente hay un buen recuerdo de su gobierno. Y una intensa presencia. Un liderazgo nacional muy fuerte. Y hay un tejido social construido alrededor de la figura de López Obrador. No solo es el individuo, sino que hay organización ciudadana. Pero yo creo que en el caso del PRD, sobre todo lo que ocurrió es que dejó de encabezar las causas de la gente, sufrió procesos de burocratización, de alejamiento de la ciudadanía muy fuerte y de corrupción en las delegaciones muy fuerte, y el gobierno de la ciudad fue muy insensible en ciertas decisiones, y a nivel federal se fue la dirigencia del PRD al Pacto por México, que en realidad es contra México, con el PAN y el PRI. Yo creo que son los tres factores que inciden en esta debacle del PRD. Si tú ves procesos como los que ocurren en Gustavo Madero o Iztacalco, que un cónyuge le hereda el gobierno al otro cónyuge y luego se lo regresan, eso te habla mucho de... Y el caso de Tláhuac también. Pero el de Tláhuac es de Morena, ¿sí? Que no es lo mismo. No es ese proceso en el que un cónyuge le deja el gobierno al otro cónyuge. Es otro tema también, pues inaceptable políticamente, ¿no? Bueno, ahí cada quien tendrá que asumir sus responsabilidades. Y yo he dicho también que si tiene responsabilidades el jefe delegacional, pues tendrá que asumirlas. Aunque para eso necesitamos el dictamen de la Procuraduría. Ahora sí que falta la voz de la Procuraduría Capitalina. Hasta ahorita es una discusión política sobre todo, ¿no? Bueno, no, también hay una averiguación y hay una investigación. Adelante la averiguación, adelante la investigación, pero cualquier cosa que se vaya a determinar sobre el caso Tláhuac debe ser sobre una investigación por supuesto, objetiva. Por eso una investigación. Hasta el momento no nos ha dicho la Procuraduría, así están las cosas, no, porque ahora, hay estas responsabilidades. Ahora resulta que con el nuevo sistema penal no puede revelar nada. Pero en fin, pero pero puede investigar. En todo caso, que están investigando incluso la PGR. Lo que tenga que investigar y las decisiones que se tomen que sean sobre la base de esa investigación. Y te lo digo sobre todo porque en la Asamblea Legislativa está abierta un proceso que es más político hasta el momento, ¿no? No está basado en una resolución de la Procuraduría, no está basado en la apertura de una averiguación previa o en una acusación, ¿no? ¿Por qué quieres gobernar, Martí Batres, esta ciudad? Soy un hombre de la ciudad, aquí he trabajado toda mi vida, aquí he luchado, aquí nacieron mis padres, aquí nacieron mis hijos, pero además aquí he participado en procesos sociales muy intensos.
Después de los temblores de 1985, estuve en el rescate y reconstrucción en la zona de la Colonia Doctores, siendo un adolescente. Y más tarde participé intensamente en la vida universitaria. Fui miembro de la comisión organizadora del Congreso Universitario de la UNAM, también. Y luego participé ya con responsabilidades políticas más fuertes. Fui presidente de la Asamblea Legislativa, de la primera mayoría progresista de la Asamblea Legislativa en el periodo 97-2000, cuando fue jefe de gobierno Cuauhtémoc Cárdenas, justo cuando arrancó el proceso de cambios en la ciudad. Con Andrés Manuel López Obrador, en la segunda mitad de su sexenio, fui subsecretario de gobierno, fui parte del gabinete de seguridad. Luego estuviste con Marcelo, ¿verdad? Con Marcelo, secretario de Desarrollo Social. Ahí hubo un conflicto con él, un desencuentro con él, porque tú apoyaste a López Obrador. ¿O por qué fue? Pues hubo una diferencia sobre la apreciación de la gestión de Felipe Calderón. Pero no obstante ello, Joaquín, yo reconozco, independientemente de eso, que Marcelo fue un buen jefe de gobierno. Hizo un buen trabajo al frente de la Ciudad de México. Con Marcelo se siguieron impulsando políticas sociales muy importantes. A mí me tocó aplicar, por lo menos, comedores comunitarios, mejoramiento barrial y uniformes escolares. Y en otras áreas del gobierno se impulsó la beca Prepa Sí y el seguro del desempleo. Pero aparte impulsó derechos de las mujeres, derechos de la diversidad sexual, y se dio un impulso inusitado al uso de la bicicleta en el espacio público y al transporte público también. Yo creo que su gestión fue una gestión bastante buena, como la de Andrés Manuel López Obrador. Fue una gestión formidable. Andrés Manuel puso a trabajar al gobierno como nunca, impulsó políticas sociales como la pensión de adultos mayores, la beca de discapacidad, hizo obra pública otra vez, nuevamente, construyó preparatorias, una universidad. Y aunque fue un periodo breve el de Cuauhtémoc Cárdenas, también se hicieron cosas. Se hizo la primera preparatoria del gobierno en la antigua cárcel de mujeres, hizo el programa de libros de texto para secundarias, que después lo copió la Federación, los grandes conciertos musicales. Está bien que copien lo bueno, digo. No, claro. Es que lo que dice es que me copian. Es bueno lo que hiciste, sí, pues qué bueno que te lo copian. Claro, dime una cosa. Yo nada más reconozco que aquí fue la primera entidad, la Ciudad de México, donde se aplicó el programa de libros de texto gratuito para secundaria. Qué bueno que después se hizo en todo el país. Muy ahora, bueno. Dime una cosa, Martín. Tú me dijiste que esto de la encuesta, ustedes los aspirantes no saben bien a bien quién hace la encuesta, ni dónde, ni cómo, ni qué preguntan, ¿no? ¿Sí? No, sí sabemos. Hay un comité de encuestas. ¿Y les informaron? Porque aquí me dijo Ricardo y Monreal y Mario Delgado que no sabían quién está. Digo, el comité sí, pero quién la estaba levantando, cómo, la metodología. El Consejo Nacional elige un comité de encuestas. Así lo marca el estatuto. Entonces, en una sesión del Consejo Nacional, ahí se presentaron las propuestas, ahí se votó la integración del comité de encuestas. Sí. El comité de encuestas son 3 personas y ellos ya configuran toda una organización que varía en su dimensión dependiendo del tamaño de la encuesta. Ellos vienen trabajando desde finales del 2014, les tocó el proceso del 2015. A mí, como presidente nacional de Morena, me tocó trabajar con ellos durante ese periodo. ¿Y no es una ventaja que seas presidente también de Morena aquí y ser precandidato? No, yo creo que no. Yo creo que sí. Yo no tengo un cargo público, ¿no? No, pero es relativo eso. No es relativo, es absoluto dentro de un partido. No creo, Joaquín, de verdad. Si hacemos un análisis detallado, vamos a ver que puede ser al revés. No, a ver, dime. No, para nada. Y además, bueno, es importante que sepan los radioescuchas que el proceso lo organizan órganos nacionales, todo el proceso nacional. No hay órganos locales que organicen los procesos internos. Hay un comité de encuestas que es nacional, hay un comité ejecutivo nacional y posteriormente, en su momento, ya en la parte formal, una comisión nacional de elecciones. Dime una cosa, Martí Batres, por favor. Entonces, esa encuesta va a definir quién es el, me dijiste, coordinador. Coordinador de organización. Coordinador de organización en la Ciudad de México. Así de que tendrá tareas organizativas y políticas. Que es la antesala, que es un modo de llamar al precandidato y luego candidato. Pues como mira, ha sido en los estados, ¿no? De todas maneras tiene que haber un proceso interno, formal, de acuerdo a las reglas que marca el estatuto, la ley y los tiempos correspondientes. A ver, Martí, tú sabes, yo le he dicho, lo he escrito, que
La más cercana a Andrés Manuel López Obrador es Claudia Sheinbaum. Pues todos somos cercanos. No, sí, pero vamos, su bueno, más leal, sí, su más leal escudera, la más fiel, que desde antes del 2000, en fin, su gente de confianza es Claudia Sheinbaum. Estoy hablando en el mejor de los sentidos, ¿sí? Puede ser un análisis que tú hagas. Sí. Desde mi punto de vista, los que estamos participando, todos somos bastante cercanos a Andrés Manuel López Obrador y fieles a la causa que está encabezando Morena. Sí, yo no tengo duda de eso. No, yo no estoy hablando de ustedes tres de aspirantes a ser coordinadores de organización de Morena en la Ciudad de México, ¿sí? Sino de esta cercanía de confianza desde antes de llegar en 2000 al gobierno de la Ciudad de México, durante el gobierno de la Ciudad de México, durante la presidencia legítima, durante toda el peregrinar de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? ¿Esto tú crees que influye en el resultado? Bueno, yo mira, creo que sí, pero dos comentarios. Por un lado, es relativamente subjetivo esto de las cercanías. El propio Andrés Manuel dijo en el Consejo Nacional, no hay favoritos, con toda claridad. Sí, tampoco podría decir que sí hay favoritos. No, pero podría no haber dicho nada, pero sí fue claro en decir, no hay favoritos. Y luego, por otro lado también, pues finalmente lo que conviene al movimiento es lo que diga la encuesta. La encuesta tiene un sentido. ¿Por qué tiene un comité de encuestas Morena? Pues porque es importante saber quiénes tienen las mejores condiciones para la competencia político-electoral, quiénes son los mejores liderazgos. Lo entiendo. Por eso es importante, ¿no? Entonces, es un instrumento que ayuda a la estrategia y al trabajo. Ahora bien, y por otro lado, hay una crisis de las empresas encuestadoras. Entonces Morena decidió hacer su comité de encuestas. No contrata empresas encuestadoras, sino tiene su propio comité de encuestas. Bien. Entonces, en ese nos basamos para la resolución que se vaya a dar ahora. Ya el resultado y este comité ahora ya lo debe tener, ¿no? Ya lo debe tener porque el miércoles lo dará a conocer mañana. Sí. Y seguramente hablaremos en estos días, depende del resultado. ¿Te parece bien, Martín? Sí, me parece muy bien. Entonces, tú como los demás aceptarán el resultado de la encuesta. Sí, por supuesto, pues tenemos ciertas reglas y vamos a aceptarlo. Y además, lo más importante es la transformación del país. Yo creo que más allá del tema de la Ciudad de México, existe una gran oportunidad para que haya un cambio político en México. Creo que lo puede encabezar Andrés Manuel López Obrador y es una responsabilidad nuestra cuidar todo ese proceso. Más allá de cualquier responsabilidad política, lo más importante es que cambie el país. Así de que pues estaremos simple y sencillamente a la espera con toda serenidad de lo que resuelva el comité de encuestas. Tengo yo confianza, sí, porque he trabajado muchos años en la Ciudad de México y regreso a tu pregunta original. Tengo una trayectoria política en la Ciudad de México y además, por otra parte, he hecho mucho trabajo de base. He recorrido muchas veces la Ciudad de México. Tengo una propuesta para la ciudad. Tiene 100, ya vi, anunciaste 100, no uno. Bueno, me refiero, la propuesta global tiene 100 puntos o más incluso, ¿no? Y va a seguir creciendo, porque hay muchos planteamientos. En fin, pues aprecio mucho, Martín, que has tenido la confianza de venir esta tarde a este estudio. Joaquín, gracias a ti y estamos a la orden en cualquier momento. Venga, ya estamos puestos. En cualquier momento. Gracias, Martín. Gracias, muy Joaquín. Bien. Buenas tardes, Martín Batres, aspirante a ser coordinador de organización de Morena en la Ciudad de México, que es el equivalente a ser precandidato de Morena al gobierno de la Ciudad de México, traducción que hago yo, no él por la ley electoral.